Buenas noches. ¿Cómo vamos? Muy bien. Me alegra. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 3. Romanos, capítulo 12, versículo 3. Cuando todos lo hayan encontrado, pueden decir un fuerte amén con toda seguridad para escucharles. Romanos, capítulo 12, versículo 3, y dice así la palabra del Señor. Basada en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Vamos a orar, iglesia. Señor Dios, que estás en el cielo, te damos gracias en esta noche, Señor. Bendecimos tu nombre. Lo exaltamos, Cordero fiel. Te exaltamos a ti, Señor. Eres el único digno de toda honra y de toda gloria. A ti, Señor, sean dadas, Padre amado, toda nuestra vida, Señor. Todo lo que podamos hacer, mi Rey. Porque tú eres el Rey soberano. Tú eres el Rey del universo. A ti nos rendimos, Señor, en esta noche. Te pedimos que nuestras mentes, Señor, y nuestros corazones puedan entender el consejo tuyo, Señor, en esta noche. Que podamos digerir, Señor, tu palabra y ponerla en práctica, Señor, como hijos verdaderos tuyos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Padre amado, que tu Espíritu Santo rodee este lugar, Señor. Que tu Espíritu Santo esté en cada corazón, realmente guiándonos a toda verdad, instruyéndonos en esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente. Está hablando Pablo a los romanos. Pero tenemos que entender que le estaba diciendo Pablo, porque Pablo dice el privilegio y la autoridad que Dios nos ha dado. El original dice, por la gracia que me ha sido dada, les vengo a advertir estas situaciones. Y tenemos que entender, porque muchas veces podemos pensar de que los lugares o el liderazgo de la iglesia se convierte en un privilegio intocable, una autoridad intocable que nadie puede decir absolutamente nada. Como escuché en estos días, en la zona VIP de la iglesia no tiene zonas VIP. Porque lo que está hablando Pablo no está hablando de un privilegio que va por encima de todos, sino es una gracia conferida, un favor de Dios que es inmerecido a la iglesia. Los ministerios están dados a la iglesia para la edificación de ella misma. No están dados para subordinar al resto y tener un estatus de autoridad por encima de toda la iglesia. La iglesia somos todos nosotros, somos un solo cuerpo. El único que es VIP aquí es el Señor. Él es la cabeza, Él es el que dirige al cuerpo. No puede la mano decirle a la cabeza que va a tomar algo o que no lo va a tomar. Simplemente obedece órdenes que vienen dictadas por la cabeza. Entonces, cuando Pablo está hablando del privilegio y la autoridad, tenemos que entender que era el don que Dios le había dado a él para la edificación de la iglesia. Él fue el apóstol enviado ¿a quiénes? A los gentiles a predicar la palabra de Dios. Estaba hablando de que él había sido escogido por Dios para ser el propulsor o el enviado del Señor a predicar y proclamar la palabra en medio del pueblo gentil. Entonces, cuando Pablo está hablando de eso, no está hablando de ningún estatus en la iglesia, no está hablando de ninguna jerarquía en la iglesia, aunque hay autoridades que el Señor ha dispuesto en la iglesia, como los ancianos, los líderes. Ha dado una autoridad de parte del Señor para edificar su iglesia. Basado en eso, viene lo siguiente, que es lo que corrobora o explica por qué Pablo habla del privilegio de la gracia dada por el Señor. Dice, ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos, háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Cuando habla que ninguno tenga mayor estima de la que debe tener, en el original está hablando de cordura, ¿sí? No ser ligeros para actuar, pensar realmente quiénes somos, porque si no nuestro corazón se va a llenar ¿de qué? De orgullo. Eso también está confinado en la carta de Timoteo.
en los requisitos, y si no escojas a alguien nuevo o que acaba de llegar a la iglesia y ponerlo en un lugar de liderazgo, porque su corazón se puede llenar ¿de qué? De orgullo. Cuando Pablo les está diciendo a esto a los romanos, le está hablando a la iglesia, a los dones que el Espíritu imparte a cada uno de nosotros. Por eso cada vez que vamos a actuar de parte del Señor, en lo que vayamos a hacer, debemos tener en cuenta y pensar bien que lo que se nos ha sido dado, ha sido dado por mera gracia. Es un favor divino que viene a nuestras vidas, es un acto de soberanía de la cabeza o de Dios hacia nosotros. Eso tiene que estar claro en nuestra cabeza. Porque al pensar de que tenemos un lugar de liderazgo, al pensar que Dios nos ha dado un don, podemos pensar de que sabemos todo. Que el Señor me ha favorecido a mí por algún mérito o por algo que haya personalmente en mi corazón que sea especial para el Señor utilizarlo. Te voy a decir algo, no hay nada. Dice la palabra de Dios que no se halló ni a un solo justo sobre la faz de la tierra. Dice que no había nadie que hiciera lo bueno. Si partimos de ahí, todo lo que el Señor nos dé para hacer es mera gracia. Nada se tiene que producir en nuestro corazón, pensar que somos mejores o que somos buenos para tal o cierta actividad en medio de la iglesia. ¿Y por qué es importante entender esto? Porque tampoco usar los dones del Señor van a edificar la iglesia. El no hacerlo, el no ejecutar los dones que el Señor nos ha dado, también se convierte en un motivo de orgullo y de falta de humildad. Por eso el pensar realmente que el Señor es el que nos lo ha dado, nos mantiene humildes para ejercer lo que el Señor nos ha mandado hacer. Cuando dice que háganlo según la medida de fe que Dios le haya dado, no, es la proporción que el Espíritu da a cada uno para ejercer la capacidad que cada uno Dios le da o el Espíritu Santo nos da para hacer cierta actividad. No está hablando de la fe que es para salvación, está hablando de la fe que tiene que ver con la mayordomía que nosotros debemos de tener, la fidelidad que debemos tener al administrar los dones del Señor. Ahora bien, cuando hablamos de mayordomía, quiere decir que cuando yo llego por primera vez, cuando llegamos a la iglesia, puedes decir, bueno, ¿yo qué voy a hacer? Yo llego, me siento en la silla, pero hay un proceso de crecimiento en tu vida. El mayordomo fiel, el que el Señor, el amo, le dejaba sus bienes, no era el que acababa de llegar de esclavo, no era el que acababa de comprar, era un esclavo o era un mayordomo o era un siervo que ya tenía tiempo de estar con el Señor y había madurado. Tenía confianza el Señor de otorgarle un lugar para el cuidado de sus bienes. Así que debemos nosotros realmente entender que somos mayordomos, administradores del Señor. Pero eso no se va a lograr de la noche a la mañana. Hay unas pautas para poder serlo. Debemos conocer a nuestro Señor. Debemos saber cómo Él actúa. Debemos saber cómo Él maneja los negocios. Debemos conocerlo. Por eso cuando habla de en la medida de la fe, está hablando de un proceso de ¿qué? De maduración. Debemos madurar espiritualmente para que el Señor nos pueda colocar en el liderazgo de la iglesia, en el liderazgo de nuestras casas. Porque no solamente está hablando del liderazgo en la iglesia, también habla del liderazgo en los hogares, las cabezas que el Señor ha puesto, las autoridades que el Señor ha puesto en la casa. Pero ¿cómo vamos a hacerlo si no leemos la palabra de Dios, si no conocemos a nuestro Señor? No va a llegar eso a nuestras vidas. Versículo 4 dice, así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. ¿Por qué es importante, iglesia, entender a lo que Dios nos ha llamado y los dones que el Señor nos ha dado? Porque somos un solo cuerpo. Lo que le pasa a una parte del cuerpo lo sufre todo el cuerpo. Hay enfermedades que tienen que ver con una cosa en particular o con un órgano en particular. Sin embargo, tenemos que acostarnos en una cama, estar con suero y quedarnos, todo el cuerpo se paraliza.
Hay actividades que no puede hacer una persona que sufre del corazón, pero ¿quién es el que está afectado? ¿Todo el cuerpo o el corazón? El corazón, pero el corazón afecta ¿a qué? A todo el cuerpo, porque es un ¿qué? Un solo cuerpo. En la iglesia no pueden haber islas, no pueden haber mutilados, no pueden haber personas aparte del cuerpo de Cristo. Si hay algo que te está separando del cuerpo de Cristo, tú tienes que buscar la razón y actuar de acuerdo a lo que el Señor nos ha enseñado. Si tienes algo en contra de tu hermano, ¿qué dice la palabra de Dios acerca de eso? Acercarme a mi hermano, porque soy parte del cuerpo. Tengo que funcionar, por eso dice, hay funciones específicas para cada uno, hay diversas formas, pero un solo ¿qué? Cuerpo, y cada uno se pertenece al otro. Por eso yo debo cuidar de mi hermano. Por eso el corazón late sin parar. Porque en el momento que él deja de funcionar, ¿qué pasa? Se muere todo el cuerpo. Ahora tú pensarás, bueno, ¿quién es el corazón de la iglesia? No se trata de ahora buscar analogías entre el cuerpo y las funciones de la iglesia. Pero el Señor hace esa comparación para que entendamos que todos somos importantes en el cuerpo de Cristo. Dios no nos ha llamado a nosotros a sentarnos en una silla solamente, aunque si lo vamos a hacer, hagámoslo como el Señor dice que lo debamos hacer. Escuchar la palabra de Dios, escudriñar las Escrituras, exhortar a nuestros hermanos mientras sea posible hacerlo, porque hay hermanos que no se dejan exhortar. Ahora lo vamos a ver. Dice, Dios, versículo 6, en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Cuando habla de profetizar, no esta clase de profetas que se han levantado en estos tiempos, donde declaran cosas buenas, materiales, porque si fueran cosas buenas espirituales tendría gracia, pero no está hablando de esta clase de profecía. De hecho, la palabra utilizada ahí tiene más connotación a aquel que proclama la palabra de Dios, aquel que proclama el mensaje del Señor, aunque también se refiere a, y está establecido en el libro de Hechos, profetas que predijeron el futuro, aunque aquí no se está refiriendo a esa clase de profecía, sino a los que proclaman la palabra de Dios. Pero ¿cómo proclamaremos la palabra de Dios si no conocemos el mensaje de nuestro amo? ¿Qué va a hablar nuestra boca? ¿Qué va a profetizar nuestra boca si leemos un versículo y con eso nos alimentamos todo el día? Si nos conformamos con un devocional de 5 minutos o de 10 minutos. Si no somos capaces de leer 5 capítulos, de leer qué dice el otro libro, que habla de toda la doctrina acerca de ese tema, de la enseñanza del Señor. No solamente los líderes son llamados a eso. Está hablando a la iglesia. Pablo le está hablando a la iglesia. Ustedes deben ser profetas en medio de la iglesia. Ustedes deben de proclamar la palabra de Dios. No solamente a los perdidos, sino también a los que están en la iglesia, para que el cuerpo pueda ser edificado. Hay hermanos que vienen por primera vez y pueden tener dudas. No saben que una cosa es mala o que otra cosa es buena. ¿Quiénes deben de hacerlo? El mismo cuerpo. Y dejamos esa función solamente a los líderes. Pero ustedes también tienen que hacerlo. Deben profetizar en la medida de la fe. Y hace la misma, usa el mismo recurso que debe hacerse con la medida que la fe que el Señor nos ha dado. Porque es un estudio progresivo. Yo debo estudiar la palabra de Dios. Yo no voy a aprenderme la palabra de Dios de un día para otro, eso es cierto. Pero debo estudiarla de una manera sistemática para poder hablar del Señor. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros servir? Hazte la pregunta en tu corazón, ¿cuánto te cuesta servir? Mira, hay que barrer de aquí para allá, y tú vienes y barres de allá para acá. Eso es barrer mal. ¿Cuántas veces se está diciendo, eso es lo que estás haciendo es pecado? Pero queremos servir a nuestra manera. Si vas a servir, sirve bien. Esta palabra en el original es diáconos, personas que servían, aquellos que ayudaban de manera práctica en la iglesia. Si vas a hacer algo, hazlo bien, porque lo tienes que hacer ¿para quién?
para Dios y eso es un don que Dios da. No todos tenemos la capacidad de hacer las cosas bien, de servir de la manera adecuada. Pero debemos procurar los dones porque eso ayuda a edificar ¿qué? La iglesia. Si eres maestro, enseña bien. No es solamente ser maestro. Mucha gente se cree maestro. Cree que lo sabe todo. Pero ¿enseñan qué? Mal. Enseña bien porque si tú enseñas mal en el cuerpo de Cristo va a sufrir enfermedad, se va a deteriorar y se va a destruir la iglesia del Señor. Se va a destruir el cuerpo del Señor. Por eso debemos procurar, aquellos que son maestros, escudriñar las Escrituras para que puedan enseñar ¿qué? Bien. Pero muchos de los que estamos aquí nos da miedo realmente pedir esos dones del Señor. O más que pedir, usarlos de parte del Señor. Nos da temor usar la enseñanza, nos da temor enseñarle a otra persona qué es lo bien que debe hacer delante del Señor. Y eso también se llama como, iglesia, orgullo. Por eso Pablo empieza diciendo, nadie tenga mayor estima de sí mismo. Está hablando de que debemos buscar la humildad, pero debemos actuar en los dones que el Señor nos ha dado. No nos podemos quedar callados, iglesia. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. La palabra original usada aquí es exhortación. Si el Señor te ha dado a ti, ahora a todos en la iglesia, el Señor nos ha dado una capacidad tremenda de exhortar. Hay algo en nuestro corazón que nos dice que esté mal, aunque no sepamos dónde está o lo hemos escuchado. Tú sabes que está mal, iglesia. A veces todavía preguntan, ¿será que está bien que yo ponga un cablecito antes del contador? ¿Estará bien? ¿Estará bien que yo todavía siga andando en mi vehículo sin licencia? ¿Estará bien? ¿Será que es posible? Bueno, unos días más. Sabemos en nuestro corazón que eso está mal. Si todavía hacemos esas preguntas, porque no nos estamos exhortando los unos a los otros. Y muchas veces no hacemos caso a esas advertencias de parte del Señor. Es la capacidad que Dios le da a la iglesia para hacer el llamado eficaz a mi hermano para que obedezca al Señor y siga la verdad de su palabra. Eso es lo que significa esa palabra. Todos tenemos ese don, iglesia, para exhortar. Todos debemos tener ese don para exhortar. Cuando yo digo que nadie se mete en mi vida, cuando yo digo, a mí no me digan nada porque yo no le digo nada a nadie, tú no eres parte del cuerpo de Cristo. Ahí es donde está el problema. Cuando tú no estás dispuesto a ser exhortado por la iglesia del Señor, cuando tú no estás dispuesto a ser exhortado por el don que Dios ha dado, porque no es un don que tú merezcas, es un don que el Señor nos da para que la iglesia se edifique, para que la iglesia se mantenga pura delante del Señor. No es por otra cosa, porque los chismosos no heredan el reino de los cielos. No estamos hablando de chismosería aquí. Pero muchas veces el Señor muestra porque el pecado es evidente cuando nosotros hemos sido sacados de las tinieblas por la luz admirable de nuestro Señor. El pecado se hace evidente en nuestras vidas porque la luz revela todas las sombras, toda la oscuridad que hay en nuestro corazón. Y una de las maneras como el Señor lo hace es en el proceso de santificación. Por eso somos su cuerpo. Porque Él nos nutre con su palabra. Él nos dice cómo debe funcionar el cuerpo, no nosotros, iglesia. Aunque no nos guste, debemos exhortarnos los unos a los otros. Porque si no, eso no es amor, más bien es odio. Y quieres que te pierdas, que te quemes en el infierno, cuando nosotros no nos exhortamos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si tienes la capacidad de dar, iglesia, hazlo, porque eso es un don de Dios. Nadie va a dar de lo que no tiene, pero si Dios te ha dado, ahora todo lo que el Señor nos da a nosotros es un don. Es algo inmerecido. El que tengamos una buena comida al frente cada mañana, cada mediodía, cada en la tarde. Bueno, a la media mañana y a la media tarde los que se comen 5. Es algo que viene de gracia del Señor. Es algo inmerecido. Yo a veces veo el plato y digo, Señor, la verdad que es inmerecido comer esto. No merecíamos eso. Pero si tienes para dar, da con generosidad. Hazlo, iglesia, porque eso edifica la iglesia.
Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. La palabra aquí liderar en el original no solamente compete a los ministros de la iglesia, sino a los ministros en la casa, en el hogar, a las cabezas, a los hombres que Dios ha puesto en cada hogar. Hacer la disciplina que se tiene que hacer a sus hijos. Hay que la esposa esté sometida como debe estar sometida. No de la manera inadecuada, no de la manera como a él le parece, sino como le parece a quién, a Cristo, porque pertenecemos al ¿qué? Al cuerpo de Cristo. Hacemos lo que Cristo nos dice que debamos hacer. Así que tienes que hacerlo ¿con qué? Con responsabilidad. Muchas veces no nos gusta hacerlo. Muchas veces es difícil hacerlo. Muchas veces es difícil someterse. Pero debemos tener responsabilidad delante de ¿quién, iglesia? El Señor que dio el don a ti, hombre. Si el Señor dispuso que el don lo debe tener la cabeza para liderar, asúmelo con responsabilidad. Hazlo como el Señor te está diciendo que lo hagas. Es que yo no sé. Lee la palabra de Dios. Pregunta cómo debo hacerlo. No puedes andar de inocente. Porque el que peca por ignorancia, peca delante del Señor. No es que no haya pecado. Si no se daría cuenta, pecaría por ignorancia. Pero es pecado delante de los ojos del Señor. No te vas a presentar, Señor, es que yo no sabía. No, es que tú no quisiste saber. Tú tienes que involucrarte, tienes que participar, porque si la familia, préstame atención, iglesia, si la familia no es lo que Dios dice, la iglesia tampoco lo va a hacer. Porque la iglesia está conformada por familias que son temerosas del Señor. Si no hay una familia temerosa, ¿qué iglesia temerosa vamos a tener nosotros aquí? Ninguna. Por eso el Señor habla de ese don. Y ese don tenemos que hacerlo y hacerlo con responsabilidad, porque Dios nos ha dado la capacidad. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Está hablando de misericordia. Debemos practicar la misericordia. Vemos a nuestro hermano en dificultad y tenemos la capacidad no solo de dar, sino de actuar en misericordia. De mostrar el amor de Dios y no lo hacemos. Eso es un don que también debe estar en medio de la iglesia. Versículo 9. No finjan amar a los demás, ámenlos de verdad. Aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno. Es tremendo porque Pablo dice esto. Porque cuando tú no practicas los dones que el Señor ha dado a la iglesia, tú no estás amando a tu hermano, lo que estás haciendo es fingiendo que lo amas. Cuando ves tú a tu hermano haciendo un pecado que tú sabes que está mal y postergas la exhortación, tú estás fingiendo que lo amas, pero no lo estás amando. Por eso dice, aborrezcan lo malo, está hablando de la disciplina. ¿Qué es lo malo para nosotros, iglesia? No es lo que a mí me parezca malo. ¿Qué es lo malo, iglesia? Lo que el Señor me ha dicho que está mal. Nunca se ha tratado de ti y de mí. Aborrezcan lo malo, que al Señor no le agrada. Y aférrense ¿a qué? A lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Los dones que el Señor nos ha dado, iglesia. Si la iglesia practicara los dones que el Señor le da, se edificaría de una manera distinta. No habrían bloques sueltos. No habrían cosas incongruentes. Son unas palabras que no quedaría la pared torcida. ¿Por qué no quedaría torcida? Porque no lo hago a mi manera, lo hago a la manera de ¿quién? Del Señor, la piedra angular, lo perfecto que es Él. Yo lo haría de esa manera. Por eso debo aferrarme a lo bueno. ¿Y quién es lo bueno, iglesia? Dios solamente. Amén. No es el líder que tiene carisma. No es el líder que habla elocuente. No es el líder que no sabe hablar. Se trata del Señor. Solamente de Él. Allá es donde yo tengo que poner mi mirada. Y es la manera como yo amo a mi hermano. Así como Él me amó a mí, mostrándome lo bueno que es Él, yo tengo que mostrar también lo bueno que Dios ha sido conmigo para que mi hermano crezca. Porque si no, el amor es un amor ¿qué? Fingido, no es un amor genuino, como dice más adelante. Ámense unos a otros con afecto genuino, original, afecto fraternal.
y deleítense al honrarse mutuamente. Aquí es donde está el problema. Porque uno va a exhortar y mucha gente no le gusta, porque es que no nos gusta. ¿Y por qué no nos gusta? Porque nuestra mirada no está puesta en quién. Porque si yo sé que está mal y el Señor me dice que está mal, cuando mi hermano me lo dice, yo debo deleitarme, no lo había visto. Y debo honrar a mi hermano por haber hecho eso conmigo. Mi hermano, tienes la razón. Voy a mejorar, lo voy a cambiar, lo voy a quitar. Y debe haber honra entre los hermanos cuando se practica realmente el amar en medio de la iglesia. Debe haber honra. Porque esos lunares que están en el cuerpo van siendo ¿qué? Extirpados del cuerpo, quitados del cuerpo. No pueden haber lunares en el cuerpo de Cristo. No lo pueden haber, iglesia. No pueden haber esos lunares en medio del cuerpo de Cristo. Debemos honrar a aquellos que nos están exhortando, porque no nos están exhortando para mal. De hecho, la palabra dice juzga. Los espirituales juzgan lo espiritual. Para yo acercarme a mi hermano, sacarle la pajita en el ojo, yo debo sacarme mi viga. Pero una vez haya sacado mi viga, ¿qué voy a hacer? Sacarte la paja. No me puedo quedar con sacar lo mío, es que no le puedo decir nada porque, imagínate. Tengo que hacerlo, iglesia. Porque si no, no estamos practicando el amor de Dios. Y debe ser un deleite honrarse mutuamente en el amor fraternal. No sean nunca perezosos. Más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades. Sigan orando. No sean perezosos. Mira, cuando nosotros no hacemos lo que el Señor nos manda hacer, ¿adivina cómo nos llama el Señor? Somos flojos espirituales. Cuando yo no exhorto a mi hermano, cuando yo no aplico los dones del Señor en la iglesia, ¿soy un qué? Dile al que está a tu lado, no seas perezoso. Ahora di, soy perezoso. Dilo. Soy perezoso. ¿Cuántas veces has confrontado a tu hermano? ¿Cuántas veces has practicado la bondad con tus hermanos? ¿Cuántas veces lo has hecho? Piensa. Porque si no estás pensando, iglesia, hay orgullo en tu corazón. Por eso el Señor dice, lo dice el Señor a través de Pablo al principio, que ninguno piense o tenga un concepto mayor del que debe de tener. Pero como no lo estás pensando, hay orgullo en tu corazón porque no lo haces. Y por eso en la iglesia del Señor se levantan cosas que el enemigo ha puesto y no nos damos cuenta. Ay, fulanito, ya no viene más. Por eso. Porque en el momento que debimos haber exhortado, el momento que debimos habernos levantado como cuerpo de Cristo para la edificación del cuerpo, no lo hemos hecho y eso nos cuesta como pereza. Y los perezosos tampoco heredan ¿qué? No, el Señor no quiere perezosos allá. Y cuando habla de que debemos seguir orando, iglesia, no podemos hacerlo en nuestras fuerzas. Debemos hacerlo en las fuerzas del Señor. Eso pasa porque la iglesia no ora. La iglesia hace el devocional de 15 minutos y no está mal. Pero la iglesia debe orar más, iglesia. Eso es pereza cuando nosotros no oramos más de lo que debemos hacer. Orar por nuestros hermanos. O orar para que el Señor afine, aumente la medida de los dones que Él ha dado. Versículo 16 del mismo capítulo dice, vivan en armonía unos con otros. No sean tan orgullosos como para disfrutar de la compañía de la gente común. Y no piensen que lo saben todo. Y no piensen... Muchas veces pensamos que si le decimos a nuestro hermano es que ya lo sabe. Muchas veces pensamos, bueno, pero si ya yo lo sé, yo soy salvo. Al final, la salvación es ¿cómo? Individual. No podemos pensar que lo sabemos todo. Algo que debemos saber es que no sabemos absolutamente nada. Pero ¿por qué Pablo dice que vivamos en armonía, iglesia? Porque no va a haber armonía en el cuerpo de Cristo mientras los pecados sigan ocultos, sigan siendo mantenidos por la misma iglesia. No va a haber armonía en el cuerpo de Cristo. No va a
a haber armonía entre nosotros, iglesia. Podemos vernos muy bonitos aquí, delante de la alabanza. Podemos vernos muy bonitos aquí delante del que esté predicando. Pero delante del Señor no nos estamos viendo armoniosos. Delante del Señor no hay armonía. Delante del Señor no hay unidad. Practiquemos los dones, iglesia. Los dones han sido entregados a la iglesia. No es tembladera. No es pararse ahora a temblar y Señor me dice, no. Eso no se trata los dones. Los dones se tratan de edificar a la iglesia para que se mantenga pura, santa delante del Señor, en un solo propósito, en un solo sentir. Amén. Vamos a orar, iglesia. Señor que estás en el cielo, te damos gracias, Señor Dios, en esta noche. Te bendecimos, Señor Dios, y te exaltamos. Porque realmente no nos has dejado solos, mi Rey. No nos has dejado sin capacidad, Señor, sin habilidades, Señor, para caminar en medio de este mundo. Realmente todo lo has programado, Señor Dios, y lo has dado de acuerdo a tu medida, Señor, y a tu gracia. Por eso hoy, Señor, realmente te pedimos perdón por ser perezosos, Padre amado, por ser flojos espirituales, por no madurar, crecer y desarrollarnos como tú dices en tu palabra que debemos hacerlo. Por eso hoy, Señor, yo te pido, Padre amado, que des el convencimiento en cada corazón. Que realmente nos levantes como una iglesia realmente, Padre amado, que te ame por encima de todas las cosas. Que te tenga a ti como el norte, como la dirección, como el guía de todas las cosas buenas que debemos hacer para ti. Hoy te pido, Señor, que purifiques tu iglesia, Padre amado. Que revele, Señor Dios, lo que esté oculto. Que tu luz hoy brille en medio de nosotros. Porque estamos dispuestos, Señor, a mostrar nuestros corazones. Queremos deleitarnos, Señor, los unos a los otros. Honrarnos mutuamente, Señor, como dice tu palabra. Hoy pon corazones, Señor, dispuestos realmente al arrepentimiento. Padre amado, pon corazones, Señor, que realmente se levanten a entender el propósito de la iglesia, Señor. A no ser un club social, a no ser amigos, Señor Dios, sino a ser amigos tuyos, Padre amado, hermanos, compañeros, Padre amado, de batalla para vencer, Señor Dios, este mundo, Señor Dios, la esclavitud del pecado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Trae libertad al cautivo en esta noche. Todo lo que no sea tuyo, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy, Padre amado, haya libertad en medio de la iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos toda la gloria, toda la honra a ti, Señor Dios. Amén y amén.